Oiga, se encuentra conmigo el magistrado Gilbert Armijo. Yo le agradezco que esté aquí, le agradezco que nos haya esperado también, de verdad. El presidente de la Sala Constitucional, que ha anunciado que se acoge a partir del 1 de noviembre a su pensión tras 34 años de laborar en el Poder Judicial y 13 de fungir como magistrado propietario de este tribunal. Vamos a ver, porque hizo una afirmación que me pareció súper interesante. Los que tenían el poder hacían lo que querían sin la Sala Cuarta. Así es. Don Gilbert, después de tantos años y tanta experiencia y ante esta decisión, ¿cree usted que los que tienen el poder dejaron de hacer lo que querían en la Sala Cuarta? Siguen intentándolo, intentando hacer lo que quieren siempre. La única diferencia es que, por ejemplo, ahora hay una alternativa que es la sala, donde puede ir la gente, reclamar la violación de su derecho y a veces enmendarle la plana. Casos típicos en relación a la prensa, lo que le pasó a la Extra, digamos, en relación a la información que estaban cubriendo. Y bueno, el poder ordenó la detención de la muchacha que le estaba pasando la información al periodista, intervino los teléfonos de todo el periódico. Y eso antes se hubiera hecho y no hubiera pasado nada. La diferencia es que ahora hubo la vía, la gente pudo acudir a la Sala Constitucional que analizó y salió algo que fue importantísimo para la prensa, digamos, que es el secreto de las fuentes periodísticas. Que uno de los problemas para informar, usted lo sabe perfectamente, es que muchas veces la gente tiene mucho temor de dar información por las consecuencias que pueda tener. Bueno, en este caso es paradigmático. La muchacha no solo tuvo consecuencias, sino que la acusaron penalmente. La sacaron esposada y le había iniciado no solo un proceso penal, sino disciplinario. Desde ese punto de vista, yo creo que sí, la sala es un límite fuerte, digamos, para el abuso, pero que los abusos no desaparecen por sí solo, con solo que esté la Sala Constitucional, no. Vea la cantidad de asuntos que nos llegan por año. Eso refleja que en este país hay gente que abusa fuertemente. ¿Cuántos están llegando en este momento? El promedio anda entre 14 y 20,000. De estos tenemos que sacar la mitad aproximadamente, que son asuntos que no tienen que ver nada con constitucionalidad. Entonces nos quedan unos 7 a 10, digamos, y de estos nos quedan unos 4 o 5, digamos, por mes, que son especialmente complejos, que ustedes los cubren, digamos. El resto es de gente que nunca alcanza notoriedad por lo que hace la sala, pero que significa mucho para ella. Digamos, una persona que está con una enfermedad muy grave, pero que no le dan los medicamentos, para ella ese problema es todo el mundo. Bueno, esa persona llega a la sala y generalmente con el curso se le ordena a la caja que tome las medidas de acuerdo a lo que dice su médico tratante para que su enfermedad sea tratada apropiadamente. Y muchas veces eso representa la diferencia entre la vida y la muerte. Máximese usted con un cáncer de próstata, lo mandan el examen de próstata 2 años después. O sea, cuando usted llega a hacerse el examen de próstata, tiene una metástasis terrible y se murió. Entonces, desde este punto de vista hay como 2 grandes niveles. Las cosas que no tienen una cobertura periodística y las que tienen una enorme cobertura, como el caso de la FIT ahora con la Corte Interamericana, digamos. O anteriores, como el caso de don Melvin Jiménez, ministro de la Presidencia. Y así le puedo decir muchos casos que son de ese tipo. Si tuviera que plantear, es que no sé en cuántos frentes puedo poner, pero ¿cuáles son, digamos, los 5? Porque son muchos, pero ese caso fundamental que usted le dice, Costa Rica, usted tiene que valorar que hicimos esto, y 3 o 4 más que usted diga, que sean como las banderas de la Sala Cuarta en Costa Rica. Porque muchos la critican a la Sala Cuarta. No, desde luego. Entonces, esos casos. Es desde luego. El caso del copero, por ejemplo, que fue un caso de un señor que vendía copos ahí por la Asamblea Legislativa. En la época de don Oscar Arias decide hacer una reunión de presidentes. El ministro respectivo decide que es muy feo que la gente vea, los invitados internacionales, vean gente vendiendo copos y ordena que los quiten a todos. La sala está empezando en el 90. A este señor llega y lo quitan y él dice, ¿pero por qué? Si yo tengo un permiso y una licencia dada por la municipalidad y he vendido 10, 15 años acá. Bueno, lo cierto es que le dice, mire, o se va o no lo cargamos. Y no lo cargamos era ir a la perrera y bueno, el señor se retira va pasando ahí al frente de la Corte Suprema, se acuerda de que acaban de nombrar la Sala Constitucional y llega y presenta la queja, dice su problema. La sala lo estudia y le pregunta al ministro, ¿por qué lo está quitando? Y él le dice, mire, es por razones de seguridad, Le dice, mire, no, él tiene una patente, él es un comerciante, él está ejerciendo su derecho de comercio y usted no lo puede quitar arbitrariamente. Y ordena reinstalarlo. Este caso se hace famoso porque cuando se hace la cumbre,
Era una época de verano, hacía mucho calor, todos los periodistas lo cubrían y no había nada de dónde comer y se van, y el único que vendía copos como desesperados era este señor. Un periodista le pregunta, su época, sí. Y él dice, ¿qué pasó? Y él dice, le metí un salacuartazo, y ahí adelante aparece el salacuartazo. Le digo porque quizás para mí es el principal y el primer asunto que refleja lo que va a hacer la sala en los siguientes años, que es que la gente humilde, la gente que no tiene dónde acudir, que no tiene abogado y que no tiene plata, encuentra una opción abierta para esto, digamos. Segundo, por ejemplo, el caso de Lanier, para mí muy importante, digamos, una persona con cáncer que trabaja 30 años para una empresa, le da una metástasis de cáncer y lo despiden por estar enfermo. Llega a la sala, el asunto se iba a rechazar de plano, me toca a mí, le damos curso, porque decimos, bueno, esto es un posible discriminación por razones de salud, y al final se le reinstala al señor. Usted recordará que tiempo después él fallece, pero él estaba muy satisfecho de que lo pudieran reinstalar, porque decía que lo habían sacado como un perro. Bueno, esto es por decirles algo, pero bueno, sí, para cerrar con uno que es el último, digamos, y que es un tema que es muy polémico, la FIT, digamos. En esto la sala se divide, hay dos criterios, pero son un reflejo de la trascendencia de los casos que la sala tiene que ver, digamos, y lo que implica. Podría haber muchos más, digamos, pero esos tres, para no abusar del tiempo, porque yo sé que No, aquí... pero detengámonos un poco en el último, ¿verdad? Ajá. Porque, bueno, usted acaba de hablar de algo que es cierto, lo golpea a uno, y es ponerse en el lugar de una persona, como se supone que es la Constitución, de una persona. Es de una, sí. Pero hay asuntos de poder, hay asuntos de posesiones, hay asuntos de grandes intereses también que maneja la Sala Cuarta. Tratado de Libre Comercio. Decide, por ejemplo. uno. Bueno, en el Tratado de Libre Comercio el país se dividió y en su momento también la sala se dividió. Bueno, esto es lo que está definiendo el tipo de país que tenemos en la actualidad. Digamos, por ejemplo, la mayoría de la sala tuvo un criterio y dijo el Tratado de Libre Comercio es constitucional. Para don Fernando Cruz y para mí, el Tratado de Libre Comercio era inconstitucional y tenía aspectos muy puntuales que nosotros cuestionamos, prácticamente 10 en concreto, digamos, en relación a las leyes de implementación. Fue un caso increíblemente complejo porque el mundo político tenía ese expediente del Tratado de Libre Comercio, 6 años lo mantuvo ahí, el mundo político, y al final, cuando ya lo aprueban en primer debate, dicen, bueno, ahora sí, se lo mandamos a la Sala Cuarta para que la Sala Cuarta diga si esto es constitucional o no, en última instancia. Y en última instancia, por ejemplo, la sala tiene un mes, por ejemplo, para evacuar este tipo de consultas, un asunto que es tan complejo, miren, eran expedientes que subían hasta el alto, y bueno, la sala se separó, es el único caso en la historia donde lo hemos hecho, para estar tiempo completo solo con este caso, porque era un caso muy, muy complejo. Mire, la gente que elaboró este proyecto desde el punto de vista de lo que les interesaba, son gente muy buena. Sin embargo, bueno, al final la decisión se tomó en los términos que le dijo. Cruzitas, caso polémico, por lo menos en mi caso, digamos, que tuvo que ver mucho con el medio ambiente y cómo se iba a orientar. Pero también este caso tiene la trascendencia de que tuvo consecuencias, digamos, después para un compañero como fue Fernando Cruz, digamos. Y don Fernando se ríe y dice que se iba a tener primero conmigo, pero que algo falló y que ya entrenaron conmigo y con él le salió mejor la cosa. Pero claro, la presión ahí se refleja. Mire, ¿cuándo en este país se había destituido un magistrado? Por una posición. ¿Cuándo? Eso pasaba en muchos países de Latinoamérica. A mí me hace gracia porque yo voy a reuniones anuales de jueces constitucionales. Desde hace mucho tiempo, don Rodolfo Pisa me heredó esta tarea. Y como siempre que yo era una ponencia, yo termino yendo. Y es con alemanes y entonces es muy draconiano, digamos. Pero ahí el problema es que constantemente se encuentra gente nueva. Porque ahí está nombrado y al año y medio ya no está. Y uno pregunta, ¿y qué pasó? ¿Cambiamos políticamente hablando? Y simplemente los destituyen. Políticamente hablando, el tema de la reelección. El problema de la reelección tiene una trascendencia, por lo menos para mí, importantísima. Porque por primera vez se cuestiona algo que es esencial. Es si el legislador ordinario que fue designado para hacer leyes tiene la competencia para quitarle derechos constitucionales a los ciudadanos sin preguntarle a nadie. Esto para mí es muy importante porque en el fondo este es el tema que se discutió
cuando nosotros lo analizamos, desde luego tiene mucho bagaje jurídico y a veces es una sentencia de casi 150 páginas y mucha gente habla de esta sentencia y nunca la ha leído, porque es muy aburrida, digamos, para la gente que no está en este campo. Pero lo que implicaba era discutir, bueno, hay una norma en la Constitución que le permitía a una persona ser electa presidente. Y luego, si quería postularse de nuevo, tenía que esperar 4 años y luego se postulaba de nuevo. Hubo un problema político de por medio que terminó con esta norma constitucional. Era una norma originaria en 1949 y era que don Pepe Figueres había sido electo varias veces ya presidente y quería postularse una nueva vez. Y la Constitución se lo permitía. Entonces, para evitar eso, modifican la Constitución. Y dicen, solamente se vale una vez. La persona que llega reclamando, básicamente lo que dice, mire, es que hay convenios internacionales que nos garantizan el derecho a elegir y a ser electo. Eso fue un elemento esencial, pero a la hora de que nosotros lo revisamos algo más. En este país, mire, se ha cambiado la Constitución 50 o más veces. Pero... ¿Y cuándo le han preguntado a usted si usted quiere que le cambien la Constitución? Entonces, en este voto, nosotros lo que dijimos fue, básicamente, si usted, legislador ordinario, con relación al 155 de la Constitución, usted puede cambiar la Constitución cuando le dé más derechos a los costarricenses de lo que el constituyente originario estableció. Caso típico, Seguro Social, por ejemplo. Pero cuando usted le va a quitar derechos al costarricense, tiene que consultarle primero al pueblo, vía referéndum. Y si el pueblo está de acuerdo, por ejemplo, que le eliminen el Seguro Social, usted... tienen que nombrar a constituyentes para que reformen la Constitución en ese sentido, porque es una reforma originaria. Y desde luego, por ejemplo, esto que le digo, que fue lo esencial, digamos, a la hora de resolver el caso, y que para mí le decía que era muy importante porque le devolvió a la gente la posibilidad de opinar. Mire, por eso es que tenemos el referéndum ahora. Es como consecuencia de eso, pero de esto nadie lo habla, porque el problema político tuvo mayor incidencia, digamos. El cuestionamiento es, bueno, ahí, por ejemplo, se planteaba la posibilidad de reelección para don Oscar Arias, de verdad. Pero don Oscar Arias me parece que fue una persona coyuntural en el momento, que estaba en el momento preciso y en el momento apropiado, y... le cayó, digamos, algo que le servía muchísimo también. Pero desde el punto de vista constitucional, por ejemplo, a mí la parte que me preocupaba era esto, devolverle a la gente esa situación, esa posibilidad. Y vean cuántas veces han tratado de hacer cambios con referéndum y la cosa no ha prosperado. La última vez que trataron de hacer algo como esto fue con el referéndum de los gays. Y vamos a ir a un referéndum para que la mayoría decidiera si matrimonio sí o matrimonio no es para los homosexuales. ¿Y cómo va a haber un referéndum en esos términos? Bueno, la sala, yo hablo mucho, disculpe, ya corto. No, me encanta, es toda la gente que está motivando usted y que está planteando, cada vez que suena, que está planteando algo de lo que estamos hablando. No habla mucho, habla claro. Y se le siente que habla con verdad también, ¿verdad? Y que contesta las preguntas. Hay gente que dice, la sala cuarta se ha extralimitado. Que lo pregunta, no lo afirma, lo pregunta. Sí. De hecho, por ejemplo, para mucha gente, claro que sí. Pero, por ejemplo, si yo soy un jerarca de la Caja de Seguro Social, que tengo en lista de esperas a un montón de gente, y llega una señora con cáncer que necesita que la operen ya, y la verdad es que no tienen dónde colocarla, y tampoco está dentro de las primeras de la lista de espera, que la sala le diga, mire, opérela de acuerdo a lo que dice su médico tratante en lo más rápido posible, porque tiene un cáncer muy serio. Para esta persona posiblemente la sala se extralimitó. ¿Por qué? Porque le pasó por encima. O hay muchos casos donde la gente suele decir eso, pero también depende de a quién se le pregunte. Si usted es el jerarca, normalmente va a decir que la sala se extralimitó. Si usted es la víctima, el que está sufriendo el problema, dice gracias a Dios que existe la sala constitucional. Pero esto, como le digo, es una cuestión de opinión. Si usted ha estado tratando, por ejemplo, de impulsar un proyecto de ley importantísimo, como doña Laura Chinchilla, con el plan fiscal, digamos, y resulta que al fin usted tiene los votos para aprobar su plan fiscal, pero vienen unos diputados y se lo consultan a la sala constitucional. Pero resulta que, para ella, que es importantísimo eso, escoge una vía donde sabe que ya hay 3 votos en contra, que es la vía del 208 bis, que es un procedimiento aceleradísimo, sin audiencias, sin prácticamente oportunidad de que nadie diga nada, donde todo el mundo se pone de acuerdo y ya lo aprobamos.
Pero había muchos precedentes de la Sala Constitucional donde varios magistrados reiteradamente decíamos, esto afecta algunas de las garantías constitucionales que tienen los diputados para ejercer su derecho de objeción a esto. Reiteradas. Y resulta que su proyecto más importante lo canaliza por la vía donde ya había 3 que estaban en contra normalmente. ¿Qué fue lo que pasó? Bastaba que hubiera uno más y se cayó. Entonces, posiblemente, para doña Laura, en ese momento, debe haber sido terrible esto y una extralimitación absoluta de la sala, porque, y en cierta forma yo lo entiendo desde el punto de vista político, digamos, no jurídico, político, en el sentido de que cuesta muchísimo poner de acuerdo a tanta gente con tantas posiciones tan diferentes en un tema tan complicado como es que le cobren a uno impuestos y a quién le cobran más, a quién le cobran menos, y eso don Fernando Cruz se reiría muchísimo diciendo que a los pobres les van a cobrar siempre muchísimo y a los que tienen dinero nada. Pero bueno, esa es una posición de mi compañero que yo respeto profundamente. Pero para los efectos, claro, cuando la sala dice esto es inconstitucional, dice qué barbaridad, esto, ingobernabilidad del país, pero en realidad lo que ocurre es que muchas veces la gente que tiene el poder, volviendo a la pregunta original, se brinca algunas de las reglas que se establecen para que haya control, digamos. Y siempre hay alguien en este país que quiere controlar al que se brinca el poder, desgraciadamente, o para bien, no sé. Usted siempre ha hablado muy claro. En medio de esa Corte Suprema de Justicia que todo el mundo mide puntos, comas, como quién dice, a quién no me habla después y quién me habla y todos esos enredos que hay dentro de la Corte, eso a mí siempre me ha llamado la atención. Supongo que se siente un poco liberado al tomar una decisión tan importante como la de decir me voy para la casa. Un hombre con tantísima experiencia como usted, tan respetable y respetado como usted, que ahora le voy a preguntar de las cosas ya más polémicas, pero ¿por qué toma la decisión de irse, maestra Armijo, cuando necesitamos gente así nosotros en el poder? Yo no creo, por ejemplo, en que la gente deba aferrarse demasiado al poder. Mire, para ser presidente... No por usted personalmente, estoy hablando por las necesidades que tiene un país en un tema fundamental que está provocando los grandes cambios en la humanidad. De hecho, por ejemplo, la sala siempre va a tener temas complejos. Y yo no creo que nadie en el fondo sea indispensable. Se lo explico desde un punto de vista diferente. Yo soy creyente. Y yo creo, por ejemplo, que uno tiene que hacer algo en un momento determinado en el lugar que está, digamos. Pero llega un momento donde ya no tiene que hacer uno nada ahí y digámoslo así, desde el punto de vista de la fe, Dios lo lleva para algo diferente. Entonces yo me suelto y me dejo llevar. Es más, hace mucho tiempo, conmigo pasa algo y mire, esto es absurdo, pero se lo voy a decir. Normalmente yo empecé a ser creyente más por interés que por otra cosa, porque... definitivamente un día descubrí por una circunstancia que podía pedir y Dios me daba cosas. Así es. Son tonteras, pero me las daba. Bueno, y a raíz de eso ahí seguí. Sin embargo, he aprendido que llega un momento donde Dios me dice, bueno, ya se le acabó su ciclo aquí, camine, digamos. Lo comienza a ver uno con muchas señales, digamos. Para la gente que cree esto lo entiende, para la gente que no cree esto es ridículo y respeto cualquiera de las dos posiciones. Pero casi siempre que yo me negaba me echaban a patadas. Entonces, la última vez que yo sentí que ya el ciclo se me había acabado, yo le dije, Señor, está bien, ya entendí. No es necesario que me eches a patadas, empújame suavecito y yo me termino de ir. Bueno, creo que mi ciclo en esto de la Corte Suprema de Justicia es 34 años, casi 35, es suficiente. Y de magistrado, casi 14 ya, y 6 anteriores de magistrado suplente, es muchísimo tiempo. Yo he hecho todo lo que podía hacer, de acuerdo a mi conciencia. He tratado de llegar a algunos imposibles hasta donde lo he podido hacer. De eso dan fe la cantidad de votos salvados que tengo. ¿Cuál es el imposible más grande al que ha logrado vencer? De los imposibles más grandes que logré vencer, digamos, fue vencerme a mí mismo. En el sentido de que uno tiene que hacer lo que la conciencia le dice que tiene que hacer, cuando lo tiene que hacer, independientemente de las consecuencias. Mire, por ejemplo, cuando se votó Cruzitas, era mi reelección. Y algún compañero dijo, un asunto que tenía años de estar ahí, se va a votar ya, mi nombramiento se vencía el lunes. O tenía que rendir el informe de la Asamblea Legislativa el lunes. Y de un pronto a otro el expediente resurge y me dicen, el lunes vamos a empezar a discutirlo.
Yo podía vetarlo, yo podía decir no, porque está mi reelección de por medio. Y sin embargo dije, no, ¿por qué? Sí, lo votamos. Y resulta que duramos una semana discutiendo ese asunto y el día que lo votamos era el viernes que se vencía mi nombramiento. Eso implicaba automáticamente, más en los términos que se redactó la sentencia de Cruzitas, donde yo anulo hasta la carátula y envío a ciertas consecuencias a gente muy importante en este país, y me toca la reelección ya, porque el nombramiento se me venció. Pero en eso preferí quedar bien con mi conciencia que con lo demás. Entonces, quizás el reto más importante que uno tiene a veces es vencerse a uno mismo. El de arriba le mandó a decir que todavía no tenía que irse, por ejemplo. Bueno, en ese momento yo creo que en cierta forma algo así ocurrió, porque había consigna de que a mí no me reelegían. Por eso don Fernando se ríe, porque él sí sabe de esto. Y algo ocurrió, se les complicó, y de un pronto a otro era otra asamblea la que tenía que ver mi nombramiento. Y esa otra asamblea, en la primera votación, me reelige. Usted sabe que eso es lo que me llamó la atención, que usted lo dijera. Los que tenían el poder hacían lo que querían sin la sala cuarta. Así es. Pero yo, en los últimos, desde que aparece la sala, siempre oigo, depende quiénes estén en la asamblea. Me quedo, dice usted. Dijo usted ahora, depende, cambiaron las circunstancias. Ajá. Y que cuando se suponía que no iba a quedar. O sea que hay un juego de poder y hay un juego político que termina determinando a quiénes pongo ahí. ¿De acuerdo a qué? ¿Cómo lo hacen? Se supone que la Constitución es una y es clara. De hecho, son dos cosas diferentes. Por ejemplo, una cosa es el juez interpretando la Constitución, y otra cosa es el nombramiento en la Asamblea Legislativa. En la Asamblea pueden llegar, por ejemplo, excelentes candidatos y pueden ser valorados y nombrados. De hecho, hay mucha gente muy buena que ha sido nombrada. Puede ser que en determinados momentos para los legisladores un tema sea importante. Por ejemplo, el medio ambiente. Pero puede ser que en otro momento los legisladores digan, no queremos a nadie que se sienta verde o que pueda defender el ambiente, digamos, en alguna forma. Pero eso no es política, eso es intereses en pues, la práctica, porque ¿quién no va a estar a favor del ambiente? O sea, intereses que quieren seguir dañando al ambiente, digamos, en ese contexto, por ejemplo. De hecho, eso que usted dice es cierto, pero por eso es importantísimo, digamos, de cara a una elección, y yo no sé si me extralimito diciendo esto, pero lo cierto es que, por ejemplo, la gente debería tomar conciencia de que depende del magistrado que se nombre, así van a haber determinadas consecuencias para el país. Eso es lo que y la prensa jugaría un papel importantísimo si informara, si se revisara quiénes son los que se postulan, digamos. Y como ocurre en los Estados Unidos los jueces de la Corte Suprema son escrutados públicamente, digamos, incluso por la prensa. Y la gente tiene derecho a saber cómo piensan ellos, qué piensan sobre el medio ambiente, qué piensan sobre la salud, o qué piensan, por ejemplo, sobre la economía, o qué piensan en relación, por ejemplo, a temas tan complejos como el matrimonio gay, digamos. O que han hecho, que han decidido como jueces. Sí, o cuál ha sido su posición, digamos, pero transparentemente. ¿Por qué en Costa Rica no se puede eso? Porque no se hace eso. Porque esto, como todo, don Fernando Bolio, cuando yo era alumno de él en la facultad, él decía, mire, los únicos derechos que se pierden son los que nadie ejerce. Bueno, esto no se ha hecho porque nadie lo ha reclamado. Hay mucha gente que llega a la sala constitucional con temas que podrían parecer absurdos y luego se les declaran con lugar. Bueno, este es un tema, por ejemplo, del control democrático de la sociedad civil sobre quién va a ser el nuevo, digamos, magistrado. Este país parece que es autista en ese sentido. Todo el mundo está interesado luego cómo se dicta la sentencia, pero al origen nadie va. Y entonces esto solo se maneja en el mundo político, dependiendo de las coyunturas, las posiciones y esto, al interno, y ahí se decide y punto. Pero sí lo podría hacer la gente, digamos. ¿Y hasta dónde afecta el interés de un magistrado? Yo quiero seguir aquí, entonces tengo que quedar bien con tales o cuales, porque uno escucha todavía donde dicen, es que tal es cuota de tal partido, o tal otro le toca ahora decidir quién es el que va, y no sé, ¿cómo es esto? ¿Cómo pasa esto allá? ¿Y cuánto influye a las personas que quieren seguir trabajando en cualquier sala, ser magistrado
es ser magistrado de la República, ¿verdad? De hecho, por ejemplo, esto podía ser más real cuando había el bipartidismo, digamos, que se acusó mucho de que uno y otro se turnaban, digamos. Ahora es un poco más complicado por dos cosas. Uno, hay muchos partidos representados en la Asamblea Legislativa, y dos, en última instancia, por ejemplo, hay mayores filtros, digamos, que lo que existían antes. Esto dificulta más a veces la elección. Las de la sala se dificultan tanto que a veces son años esperando, digamos, para que se resuelva. Pero definitivamente lo que es esencial de esta discusión, creo, es, bueno, qué clase de magistrado debería querer el país tener. Y en última instancia, por ejemplo, una vez yo escuché a una magistrada alemana en una conferencia que a mí me marcó muchísimo. Y ella decía, refiriéndose a los jueces: miren, el que se casa con el espíritu de los tiempos muy pronto queda viudo. Y es esas tonteras de que hay gente que cree que debe matricularse en una línea determinada y muy tarde eso le sale muy caro, tarde o temprano. Yo creo que el juez debe ser un juez. Y yo creo básicamente que el juez, para empezar, si es honesto, ya ganamos un montón de cosas. ¿Qué cambios haría en la elección de magistrado usted? Eso es un poco petulante de mi parte, digamos decirlo, pero... Diga. Pero sí, por ejemplo, fundamentalmente, a mí en este tiempo que he estado como presidente me ha interesado, con la ayuda de mis compañeros, potenciar, por ejemplo, todo lo que es el acceso a la información. Ese es un tema que para mí ha sido clave. Creo que en este periodo es donde han salido la mayor cantidad de sentencias, por ejemplo, donde se les garantiza a los periodistas y a las personas acceder a información que antes ni en broma se sacaba, por ejemplo, salarios. Bueno, a mí, de las reformas que ni siquiera necesitan ser reformas y por eso puede ser un poco más realista, es el control. El control en el acceso a la información, saber quién es, en qué está, cómo están sus fondos, qué educación tiene, de dónde viene, a qué responde. Que eso es parte de un perfil que se puede hacer perfectamente y ustedes lo saben perfectamente porque y ahora hacen. Con internet, exactamente, con las bases de datos y todo eso debería estar a disposición. Si usted, por ejemplo, y como cualquier otra persona, que eso se vea. Y que se vean. Sí, claro, porque si usted ha tenido una persona honesta durante muchos años, y que las hay en todas las áreas, digamos, o sea, no necesariamente son jueces, sino que son litigantes, pero en este país todavía es muy pequeñito, todos nos conocemos, y de feria con las herramientas tecnológicas todavía es más fácil. Si usted ha tenido una persona honesta muchos años, porque la nombre magistrado no va a cambiar. Oiga, qué lindo. Entonces, desde ese punto de vista, por ejemplo, dentro de las realistas que yo podría decir, yo como jurista le podría decir, bueno, estas reformas podrían ser puntuales, pero yo sé que esas reformas se van a llevar las calendas griegas y además, si no le sirven al mundo político, nunca van a pasar. No, pero ese es un mensaje que me está dejando a mí como periodista y yo, así como a usted le impresionó a la magistrada, usted me impresiona a mí en el sentido de comprometerme a que uno puede también exigir todo uno de esos datos para saber quiénes son los que se están postulando, o sea... Y cuando uno abre la información, la abre. Uno no sabe si esto va a salir, si eso no. Uno la abre. Sí, así es. Eso es transparencia. Eso es transparencia. Y genera confianza. Es lo que digo todos los días yo aquí. O sea, eso me parece fenomenal. Bueno, en la sala cuarta, ¿qué cambios cree usted que tienen que hacerse y por qué? ¿Hacia dónde? Ahí yo no me atrevería a opinar por una razón muy sencilla de respeto a mis compañeros. O sea, cada sala tiene su especial configuración. Le explico, cuando yo llegué a la sala como suplente la primera vez, me tocaba integrar con don Rodolfo Pisa, con don Luis Paulino Mora, con don Carlos Arguedas y otra serie de magistrados de esa época que tenían una forma de ver la vida, una forma de ver los temas que les llegaban, y ellos definieron una línea de acción, por ejemplo, en ese momento de una enorme protección a las personas, por ejemplo, en el proceso penal, por decirle algo. Y a través de don Rodolfo Pisa, una enorme protección a los derechos humanos. Sí. Entonces, realmente, por ejemplo, uno puede decir, la sala debería ser así o asá, pero en realidad la sala va a ser lo que sus magistrados son. Entonces, por ejemplo, esta sala, con los integrantes que tiene, más el nuevo, ellos son los que van a plasmar lo que sienten. Por ejemplo, doña Nancy Hernández siente una pasión enorme, digamos, por las personas privadas de libertad y los abusos que se pueden cometer con ellos. Don Luis Fernando Salazar, en la materia laboral, digamos,
en muchos de estos temas. Don Fernando Castillo tiene una preocupación enorme sobre los abusos de la administración y los problemas de la administración con los problemas constitucionales, y así le podría decir de cada uno de ellos. Entonces, una cosa es lo que yo desearía que fuera la línea de la sala, pero otra cosa que yo tengo que analizar de previo es qué personas integran la sala y cuáles son sus pasiones reales. Por eso es la importancia de esto de la transparencia. ¿Pero qué desearía usted? Es un desearía, no es un quiero que sea así. Bueno, yo desearía una sala, por ejemplo, que los ciudadanos respeten. Yo desearía una sala que sea ejemplo para el pueblo cuando dicte sus decisiones y la gente lo pueda entender. Un poco, digamos, el caso del copero, donde la gente se siente identificada con esa sala. Eso desearía, digamos. Yo creo que en más o menos medida en este periodo algo de eso se ha recuperado, digamos, en relación a los temas de salud, que la gente sabe que puede ir ahí. O en otro tipo de temas donde ellos van. También, por ejemplo, para determinados sectores. Últimamente llegan muchísimas acciones de inconstitucionalidad, que tienen que ver con los impuestos. Bueno, eso también es parte del pueblo. La gente que tiene que pagar y siente que hay una exageración en la forma en que se lo cobra, bueno, es parte también. Pero lo que le quiero decir es que, por ejemplo, lo que va a hacer la sala es lo que son sus jueces. Basándome en eso que me dice, ¿qué pierde la sala? De acuerdo a lo que son sus jueces cuando sale el juez Armijo. Yo creo que no pierde gran cosa. Yo creo que la verdad... decir eso, no. Pero ¿cuáles son esas pasiones suyas, digamos? ¿Qué es lo que a usted le gusta tener entre manos y pelear por eso y ganarlo? Ambiente. Mira lo que vengo a descubrir a estas alturas. Perfecto. El ambiente, pero en los últimos tiempos siempre pierdo, digamos, y últimamente pues también hay una línea de la sala con respecto a que ese tema ya no es tan fuerte, digamos, como lo fue en un momento dado. ¿Por qué pierde y por qué hay esa línea de la sala? Cuénteme. Bien, bueno, es que hay otros intereses, por decirlo de alguna forma, que vienen a sustituir. Quiero explicarle, por ejemplo, mientras estuvo don Luis Paulino y don Rodolfo y estos, había una preocupación enorme, como le explicaba antes, sobre la materia procesal penal, digamos. Bueno, cuando ellos salieron, mutó, cambió hacia otra rama de interés. En esta época, entre mis pasiones, y en esa sí estamos de acuerdo todos, acceso a la información, transparencia. Y ahí sí tenemos un enorme consenso. En las partes que yo peleo solo, y ya me dicen, mira, bueno, sí, ya sabemos cuál es tu posición, así que, ¿tu voto salvado va? Sí, va mi voto salvado. Bueno, entonces, son temas donde yo ya lo tengo perdido, digamos, en relación a este tema del ambiente. Entonces, bueno, yo soy realista, sigo salvando el voto y lo demás, pero yo sé, pero, por ejemplo, en acceso a la información y transparencia es un asunto donde tenemos mayores consensos y hemos logrado empujar más derechos humanos. Es un tema, por ejemplo, que a mí me apasiona, digamos, y me apasiona muchísimo. Y dirá usted que están ahí en acceso a la información, más de acuerdo todos, por una cuestión de transparencia, por una cuestión de moda, por una cuestión de actualidad en el tema, porque el ambiente debería estar sobre todo porque es la sombrilla que nos cobija a todos. Sí, la verdad es que, por ejemplo, lo que le decía antes, y por eso la importancia de este acceso, digamos, previo, es que, bueno, coyunturalmente nos hemos juntado varios que pensábamos similar con respecto a este tema. Ya. Y entonces fue más fácil llevarlo adelante, digamos. Antes jamás hubiera sido posible que la sala dijera, mire, el periodista tiene derecho a entrevistar la fuente y tiene el derecho humano, no constitucional, derecho humano, a no revelar las fuentes. Claro. Eso jamás. En los 26 años anteriores a esta sentencia, eso hubiera sido inconcebible. Bueno, con estas salas se logró eso, digamos, que eso es importantísimo, digamos, para este tema. Por eso le digo es que, por ejemplo, que es todo muy coyuntural dependiendo de las personas que estén, por ejemplo. Ahora, ¿reciben los magistrados presiones directas, presiones serias, presiones, no sé, digámoslo diferente? ¿Reciben presiones que puedan decir, si no hace caso, no sigue aquí o no vuelve aquí? ¿Reciben ese tipo de presiones? No digo que atiendan el tipo de presiones, usted le puede decir, váyase al diablo, haga lo que le dé la gana, pero lo reciben. Hay gente que llega a ese irrespeto a la sala constitucional. En el caso mío, que es por el que yo puedo hablar, digamos, con más propiedad, y creo que más o menos es similar en muchos otros, yo tengo una posición, por ejemplo, yo tiendo a
a trabajar en los casos, a resolver el caso concreto y con lo que hay en el expediente. Entonces, por ejemplo, nunca recibo a nadie, lo cual para algunos es un problema, pero yo prefiero eso a que se presuma cualquier otra cosa. En el caso mío, por ejemplo, no, eso no. No se da esa situación, no he sentido esa presión. Sí lo he sentido después de que dicto una sentencia, porque me lo anuncian, me lo dicen y todo lo demás. Lo dicen en los comentarios. Okay. Por ejemplo, después de Cruzitas, claro, después de Cruzitas, claro, había un montón de gente muy indispuesta políticamente conmigo, digamos. Y yo alguien que directamente después de Cruzitas lo haya llamado y le no, eso nunca lo hacen. Por lo menos conmigo no, seguro es porque creen que van a perder el tiempo, entonces mejor ni siquiera hablan con eso. eso. No tiene ganado eso. Exactamente, entonces es igual que digan o que no digan, pero también es una cuestión de carácter, digamos. Y también, en última instancia, es una cuestión de qué quiere uno para el país. Si algo yo he tratado de hacer en estos años es que yo he estado muy consciente de que el equilibrio, digamos, en nuestros estados es muy débil, digamos, y muy fácil de que podamos irnos a excesos, como ha estado ocurriendo en muchos de los países de América Latina. Y yo he entendido, por ejemplo, que la Sala Constitucional básicamente es el lugar donde la gente canaliza sus mayores preocupaciones y frustraciones, digamos. Y yo entiendo que en la medida y en el tanto que haya un lugar donde la gente pueda llegar a reclamar sus derechos y reciba respuesta, la presión de la olla se afloja mucho. Entonces, a mí me gusta mucho, ¿no?, la democracia que hemos tenido y lo que hemos tenido durante todos estos años, por ejemplo. Se han hecho muchas tonterías desde el punto de vista repitiendo errores de otros países también en el nuestro, y esto ha dejado a la Sala Constitucional con una responsabilidad enorme. Prácticamente es el lugar donde la gente puede acudir y donde hay alguna respuesta, digamos, y más o menos bastante rápida. Pero la tristeza, por ejemplo, es que las cosas cambiaran. Por eso, por ejemplo, a mis compañeros no los envidio. O sea, ellos tienen sobre sus espaldas una responsabilidad histórica fuertísima. Y de lo que pase muchas veces en este país. Y bueno, siempre que hay una vacante, hay una gran cantidad de gente que se alegra y participa, y algunos son nombrados y después se llevan una sorpresa. Porque la verdad, la Sala Constitucional no es un lecho de rosas tampoco. Es un lugar muy complejo, con posiciones muy diferentes y con temas que a veces nadie quiere tocar ni con una escoba. Y nos toca resolver. Y le han tocado temas de todos colores y de todos sabores. ¿Cuál es ese tema? Con vista a lo que vivimos en el mundo, usted es de mi generación, estamos viviendo unos cambios y algo impresionante, rapidísimo, no como antes, que un cambio duraba mucho. ¿Cuál es ese gran tema que usted dice, mira, ya no me va a tocar pelearlo? A ver. Que no me ha llegado, que me va a llegar ahorita porque por ahí viene el mundo y que no me va a tocar pelearlo. Que me gustaría pelearlo porque ya no me va a tocar porque decidí irme. Bueno, hay temas sobre los que uno viene por diferentes formas insistiendo, digamos, y viene perdiendo. A mí me hubiera gustado, por ejemplo, a mí me tocó redactar una sentencia donde reconocimos la igualdad para las personas, por ejemplo, que son hijos extramatrimoniales, los hijos naturales. Y a mí ese es un tema que me apasiona. Yo logré ganar esa primera sentencia. Se les reconocieron los derechos a reclamar la paternidad a los hijos, que teníamos una desigualdad increíble. Por ejemplo, si un hijo se presumía que era de matrimonio y la persona estaba separada de lo que era su esposo, esos 300 días se presumían que él era hijo. Él tenía derecho a reclamar durante toda su vida ese derecho. Su hijo tenía derecho a reclamar el nombre y la herencia, supongo, durante toda su vida, y su nieto también. Pero si el hijo era extramatrimonial, y aunque el padre lo hubiera presentado como hijo, pero nunca se le había reconocido oficialmente, una vez muerto el padre, un año después, si él no lograba aprobar eso, ya no podía reclamarlo. Bueno, esa primera sentencia, por ejemplo, logramos eliminar eso, esa discriminación. Pero no se logró que se pudiera dar el reconocimiento de los derechos patrimoniales que le corresponden a ese hijo. Y ese es un pendiente que sí arrastré mucho rato, y las veces que lo intenté, no me funcionó.
Y que la Constitución tiene Garantiza. los elementos, garantiza eso. Y el Pacto de San José. Oiga lo que está diciendo. Y la Convención de los Derechos del Niño. La Constitución, el Pacto de San José y la Convención de los Derechos Sí. garantiza, repítalo otra vez. Y yo sé que con el tiempo ese derecho se le va a dar a esos hijos. Pero ya eso no me tocará votar. Pero abrió camino también ahí. Se abrió un poquito, pero nada. Bueno. Bueno, estaría hablando con usted toda la mañana. Yo de verdad le agradezco que haya estado aquí. No que se vaya, es de los magistrados que no me gustaría que se fuera, pero también se lo digo públicamente. La primera vez, nunca ni siquiera hemos hablado afuera de este micrófono, él y yo. De verdad, don Gilbert, creo que pierde nuestro país. Ojalá no se me vaya muy largo, ojalá no se vaya muy largo de sus compañeros y ojalá que sus compañeros puedan ver en la sabiduría que usted ha logrado desarrollar en este tiempo un buen consejero. Porque yo creo que la gente grande que tiene derecho a retirarse, a vivir de su familia, a ver dónde lo lleva Dios, como dice usted en este momento, pero también es un desperdicio que se nos vaya y que todo lo que sabía se quede por ahí. Ojalá que algún día se pueda elaborar ese gran consejo de sabios en el mejor sentido, porque el sabio verdadero es el que dice, no, yo no soy eso, bueno, ya se sabe, pero el de gente que conoce, íntegros, probos, como usted, señor magistrado, que me encantaría que se hiciera ese consejo de sabios antes de que usted se nos fuera para que pudiera integrarlo. De verdad, le agradezco la sinceridad también, los esfuerzos que ha hecho, como a usted como a otra mucha gente, pero qué dicha que está aquí, que vino, que pudimos conversar, porque sé que Costa Rica, y ellos, véanlos a ellos, yo los conozco, cuando ellos están oyendo algo que les interesa, que a Costa Rica le gustó oír una conversación como la que hemos tenido esta mañana. Y muchísima suerte. Muchas gracias. Muchísima suerte, magistrado. Muy agradecido.